y vamos a conversar con el embajador, docente universitario, doctor, historiador, embajador Juan Álvarez Vita, porque él tiene una participación importante en la promoción de este importante tratado de Escazú. Vamos a conocer de primera mano la trascendencia, la importancia que tiene el Tratado de Escazú y por qué nuestro país tendría que suscribirlo. Embajador, como siempre, un gusto tenerlo en BIS Televisión y en Ánfora 2022. Buenos días. Muy buenos días también para usted, Néstor, y para todos los que nos están siguiendo en esta conferencia, que aborda un tema que en el Perú ha tomado muy especial interés como consecuencia de la tragedia que estamos viviendo con el escape petrolero de la costa peruana, de Ancón a Chancay. Sí, y en esa línea, embajador, el Tratado de Escazú, ¿por qué es tan importante en estos tiempos y sobre todo en este momento tan como usted bien lo señala, con una tragedia ambiental en las costas peruanas? Sí, bueno, el tratado de Escazú, que como bien ha señalado usted, tiene el nombre de era una pequeña ciudad contigua a San José de Costa Rica, que hoy día ha quedado completamente absorbida por el crecimiento urbano. Pero tiene el simbolismo porque Costa Rica es un país que le da especial importancia a todas las cuestiones vinculadas a la protección al medio ambiente y constituye un verdadero ejemplo no solamente para los otros países del continente americano, sino para el mundo en general. Este acuerdo de Escazú, que fue suscrito por el Perú hace ya algún tiempo, pero de acuerdo con la normatividad internacional, por lo que está establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, armonizando esa convención con lo que nuestra Constitución establece, tiene que pasar por el debate y por la aprobación del Congreso de la República, por tratarse de la relación muy estrecha que tiene con la salvaguardia y la promoción de los derechos humanos. Tenemos que recordar que el disfrutar de un medio ambiente ecológicamente sano y equilibrado está considerado como un derecho humano. Entonces, todo el tratamiento, tenemos que acostumbrarnos también aquí en el Perú a considerar el contenido de este tratado de Escazú, teniendo en cuenta que una vez que esté aprobado por el Estado peruano, pasará a formar parte de la legislación interna y será de obligatorio cumplimiento en todo el país. Ahora, ¿por qué hacer un tratado? Porque con un tratado en estos momentos se fortalece la posibilidad de acción de los distintos estados y también la cooperación. No pienso que este problema ecológico que estamos viviendo en la costa peruana, no creo que el petróleo llegue hasta otros países vecinos, pero nada descarta que así ocurra. Entonces, la cooperación internacional es vital para estos casos. Por otra parte, hay que entender que esa cooperación también significa permanente canje de informaciones sobre todo lo que esté relacionado con la protección al medio ambiente. Y es por eso que yo espero que en esta oportunidad el Congreso de la República apruebe este tratado que es
realmente un tratado vital para el Perú. Totalmente de acuerdo, embajador, porque habla de derechos humanos. Entonces, ¿de qué manera es necesario en este escenario del derrame del desastre ecológico? ¿De qué manera se aplica el Tratado de Escazú? Se aplicaría, para ser más exacto, el Tratado de Escazú en este escenario, considerando los derechos humanos en temas ambientales? Bueno, a nosotros se nos presenta en estos días una oportunidad inmejorable para demostrar la relación, la interrelación que existe entre todos los derechos humanos. En el caso concreto de lo que está ocurriendo en la costa de nuestro país por el vertimiento de petróleo, vemos que este derecho afecta ya al derecho al trabajo. Lo vemos claramente con la preocupación que todo el país tiene de manera solidaria por los pescadores. Los pescadores en este momento están viendo afectado su trabajo porque la pesca es imposible en esa área. Es el área que normalmente tienen los pescadores llamados artesanales, que suelen recolectar sus productos en áreas muy vecinas a la orilla del mar. Entonces se ve afectado el derecho al trabajo, se ve afectado el derecho a la salud, porque todos sabemos que las especies vivas que habitan en esa parte del océano se ven afectadas por un elemento el cual no están hechos para poder asimilarlo, y si se produce así, el problema deja de ser completamente de la esfera zoológica para afectar también el derecho a la alimentación, en primer lugar, de las personas que vivimos en el Perú. Es lógico, hoy en día, por ejemplo, las encuestas señalan que casi un 10% del consumo de pescados ha disminuido. Y es porque la gente va tomando conciencia de lo que se va hablando todos los días, una forma de educar también a la población de nuestro país en el grave peligro que significa ingerir los plásticos, ¿no? Y ahora algo tan grave como es el petróleo. El resultado es que si el ser humano consume esos productos de mar que tienen el inconveniente de contar con petróleo, al final el petróleo lo vamos a consumir nosotros. Eso estará afectando claramente al derecho a la salud. Y podríamos seguir así con muchísimos ejemplos, ¿no? En las Naciones Unidas hace muchísimos años que se viene trabajando sobre el tema de la interrelación, interdependencia que hay entre el goce de un derecho humano y otro. Podríamos aquí empezar una larga historia de la evolución de estos conceptos hasta llegar al día de hoy. Hoy día todos los académicos, todas las personas que participan de una manera u otra en la cuestión ambiental tienen muy en claro esa interdependencia que existe entre todos los derechos humanos. Y de aquí podríamos pasar al derecho de educación, al derecho al vestido, es decir, prácticamente a todo. Y es por eso que, a pesar de la tragedia que significa este problema del derrame petrolero, hay que tomarlo también como una especie de enseñanza hacia la población
de todo lo que significa un problema de esa naturaleza, la responsabilidad internacional, la responsabilidad que el Estado peruano tiene y toda esa enorme cantidad que forma parte de una trama muy bien consolidada, está considerada en el llamado Acuerdo de Escazú. Correcto, y entendemos también entonces, embajador, que el Acuerdo de Escazú garantiza los derechos de los defensores de los derechos humanos, valga la redundancia, en asuntos ambientales, para la intervención, en el caso del que estamos hablando de desastres ecológicos, todas las facilidades que tienen que tener estas personas para ver temas como los derechos humanos de los pescadores, para ver el impacto que está produciendo a la sociedad en su conjunto una acción tan negativa para el medio ambiente de la vida animal, vegetal del mar peruano. Entendemos que toda esta acción también abarca este acuerdo de Escazú, embajador. Así es. Además, como los tratados vinculados con derechos humanos están entrelazados entre sí, esto permite que cualquier persona que vea no respetados sus derechos humanos en el marco del Tratado de Escazú pueda también accionar a los foros internacionales de derechos humanos. Primero, como primera instancia, estaría la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después, dependiendo de lo que se decida en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podría ser elevado también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ver esto. En este sentido, yo quisiera destacar que este es el primer tratado internacional donde se establece que los militantes en el tema de los derechos humanos, los defensores de los derechos humanos, estén debidamente protegidos. Esta es la primera convención internacional que recoge esa protección a los trabajadores de los derechos humanos, a los defensores. Entonces tiene realmente una importancia muy particular, y este tema está recogido en este acuerdo de Escazú. Tuvo la participación decidida del Perú en lo que se refiere a su redacción. Entonces, luego, el filtro de la Cancillería peruana, que es muy exigente con todos estos términos de un tratado, han tenido como objeto el que al pasar al dominio del Congreso se pudiera contar con un texto de fácil entendimiento y que no tiene ningún impasse, ningún choque con la legislación actual del Perú, y mucho menos con la Constitución. Tampoco tiene problemas en relación con lo que podríamos considerar que es vital en esto, y es el conocimiento que la población debe tener de manera creciente de la importancia que tiene para nosotros fomentar el medio ambiente. Estas enseñanzas deberían iniciarse en el hogar, en cada hogar peruano, y también en la escuela, en los colegios, en las universidades, en todos los centros de educación que tenemos en el Perú. Esto es una obligación que el Perú tiene, no solamente como consecuencia
de, de lo acordado en Escazú, sino también porque la vida misma nos está enseñando y corroborando día a día algo que ya indiqué, y es la existencia de la relación y de la interrelación en cada uno de los derechos humanos. Y este tratado de Escazú tampoco atenta contra la soberanía del Estado. Los debates que hubo en el Congreso anterior se mencionó, y también hemos oído a personalidades, digamos, distinguidas en el campo de la política y del mundo académico, sostener que este tratado ponía en riesgo la seguridad del Estado y que atentaba contra la Constitución. Pues no hay absolutamente ni una sola coma que dé validez a lo señalado, en este caso por juristas, por políticos, ¿no?, que han defendido lo contrario. Por eso se ha dicho que muchas cosas que se han hablado sobre el acuerdo de Escazú serían basadas en noticias falsas, ¿no? Los fake news, como se suele usar este término en inglés. Correcto, Yo o sea, ha espero habido que no información adecuada, ¿no? En este escenario. Pero creo que está clarísimo, embajador, que hay una tarea urgente que realizar, y no solamente para detener el tema de la contaminación de este desastre ambiental, sino detener los instrumentos, y el Tratado de Escazú es uno de estos instrumentos para la defensa del medio ambiente. ¿Cómo califica, aprovechando que lo tenemos en el programa, cómo califica la labor de la Cancillería, que ha logrado que ya una comisión de expertos de las Naciones Unidas esté en nuestro país trabajando de manera rápida, que es lo que se necesita para detener el tema de la contaminación, y de otras instituciones, de otras organizaciones que también están ya en nuestro país al servicio de esto que se llama detener el avance de la contaminación de las aguas continentales, embajador? sí, bueno, en primer lugar, frente a su primera pregunta, yo diría que la Cancillería ha actuado con mucha rapidez, con mucha conciencia del gravísimo problema que estamos enfrentando en estos momentos, y también, de manera adicional, es importante recalcar que este problema de la inundación petrolera en la costa norte de Lima tiene que ser tratado con toda transparencia, porque no se tardará en mencionar que cualquier medida que se adopte en este sentido puede apartar las inversiones públicas. Yo creo que este es un factor también que hay que tenerlo en cuenta, porque el mundo no solamente es el derecho, no solamente es el derecho internacional que hay que cumplir, sino tiene también que considerarse que vivimos en un mundo donde lo político también incide enormemente en la marcha del país, lo político, lo económico, y yo creo que debe actuarse con la mayor transparencia, con la mayor justicia posible. Yo creo que esa será la mejor garantía para que las inversiones aquí en nuestro país continúen, porque como país en desarrollo las necesitamos. Pero actuemos con toda transparencia, con toda justicia, y colocando las informaciones y todo en su justo lugar. Correcto. Y solamente sí, agregar que en esta línea la Cancillería, y a través del canciller Maurtua, señala que están armonizando con 15 agencias de expertos
en el tema ambiental del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, que tiene que ver en temas de derrame, y hace referencia el canciller a un derrame similar a costas de los Estados Unidos. Entonces, pero no solamente estamos hablando de este apoyo que ha generado la Cancillería, también tenemos acá en información de Andina, embajador, que el Organismo Internacional de Energía Atómica ha confirmado a través de su director general, Rafael Mariano Grossi, apoyo técnico para evaluar y gestionar el impacto ambiental causado por el derrame de petróleo de la empresa Repsol. Es importante resaltar estos temas porque se tiene que actuar de inmediato. Se tiene que actuar de inmediato, y en tanto el Tratado de Escazú es analizado, discutido en el Congreso de la República. En esa línea, ¿qué expectativas tiene usted, embajador, con este nuevo Congreso de la República, que pueda ser ratificado el Tratado de Escazú? Sí, bueno, yo quisiera expresar mi satisfacción al hecho de que la Agencia Internacional de Energía Atómica, que tiene su sede en Viena, que es un organismo especializado y muy serio. A mí me tocó ser representante del Perú ante ese organismo, y yo creo que es un acierto contar con su colaboración y su participación en esta cuestión producida por el derrame petrolero. En lo que se refiere a la actitud que se debe tomar en el Congreso, yo diría, bueno, mis simpatías personales, y como peruano, me gustaría que este tratado fuera aprobado sin mayores discusiones, sin dar pie a cuestiones que son falsas. Todos sabemos que en todos los países hay gente que puede llegar a confundir de una manera tal a quien debe tomar acciones sobre un determinado punto, que ojalá no ocurra lo que ocurrió durante el Congreso anterior. Creo que los intereses del país deben ser considerados por sobre todo, incluso por cuestiones de ética. Creo que los políticos deberían ceñirse también a todo aquello que permita una salida jurídica, política y principalmente ética para este asunto. Excelente culminación de la entrevista. Esas son las recomendaciones del experto. Muchas gracias, embajador, como siempre, en nombre de nuestros televidentes, por sus conocimientos y su experiencia y en este tema tan urgente para la protección, no solamente de la vida humana, sino también la vida en general en nuestro país. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias también por la invitación, estimado Ernesto. Estamos en comunicación, embajador.